Yo soy tu consentida. Radio La Consentida Internacional tiene el gusto de presentar Edu Comunicación. Todo lo que necesitas saber sobre salud lo tiene Edu Comunicación todos los días, de 20 horas a 21 horas, de lunes a viernes, con la presencia del doctor Jacinto Vargas, Eduardo Viricio López, la doctora Amparito Córdoba, el doctor Pepito Eras, Ricardo Torres. Son los doctores de Edu Comunicación y sus invitados. Sus mensajes de textos al número consentido 099-166-3883. Edu Comunicación. Bienvenidos. En la noche de hoy, el doctor Pepito Eras, en su programa, presenta el tema del paciente oncológico y sus cuidados. Doctor Pepito, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, muchas gracias. Estoy bien. El día de hoy vamos a revisar una temática de actualidad y que se relaciona con el paciente oncológico y sus cuidados. La oncología es una rama de la medicina que se encarga del diagnóstico y tratamiento de los tumores. Las personas pueden adolecer de tumores. Tumor significa un crecimiento de tal o cual tejido, tal o cual célula, un crecimiento exagerado que puede obedecer a sobreestimulación de origen endocrinológico y crecer de manera desmesurada, pero sin que guarde una condición de que sea un cáncer, ¿no? Es decir, los tumores son, tumor significa crecimiento de una estructura. Ese tumor puede ser un tumor de carácter benigno o de carácter maligno. Entonces, la oncología, como manifestaba, es una rama de la medicina que se encarga del estudio de los tumores, su diagnóstico y tratamiento. Entendiéndose ya que en el terreno de la oncología pues va por el terreno de la malignidad. Los tumores pueden aparecer en toda la economía humana y en cualquier etapa de la vida de las personas. La palabra que mejor identifica a los tumores es el cáncer, ¿no? Y el mero hecho de hablar de cáncer pues tiene una implicación profundamente impactante y negativa. De manera que cuando una persona, un médico, un profesional de la salud, diagnostica que tal o cual paciente adolece de un tumor maligno, sí, tiene que estar 100% seguro del diagnóstico para poder comunicar. Entonces, este tema de la oncología clínica va muy bien ligado a la comunicación en la relación médico-paciente y en el aspecto de cómo comunicar malas noticias. Creo que los tres aspectos mencionados guardan entera relación, ¿no? Entonces, ¿cuándo definimos que un paciente es un paciente oncológico? Cuando en su historia clínica se ha demostrado de manera científica y 100% seguro de que adolece de algún tipo de tumor.
Y los tumores pueden ser del tubo digestivo, de la glándula mamaria, de la vejiga, del hígado, del páncreas, del sistema nervioso central, del sistema nervioso autónomo, etcétera, etcétera. El cáncer es un problema sanitario de primera magnitud a escala nacional y a escala mundial. Su tratamiento, pues, es uno de los mayores campos de innovación y desarrollo en medicina. La visión del cáncer como una enfermedad sistémica heterogénea y de una elevada complejidad hace que los enfermos deban recibir una atención oncológica de calidad, proporcionada por equipos multidisciplinarios altamente competentes, calificados. Además de la gran incidencia de problemas de nutrición, pues estos pacientes requieren una intervención nutricional precoz para que puedan mejorar su pronóstico, aumentar su calidad de vida y disminuir la tasa de complicaciones de la enfermedad. Por ello es necesaria una estrecha colaboración entre el oncólogo, el nutricionista, es decir, cuando uno logra detectar la presencia de un tumor en alguno de nuestros pacientes, tiene que tener un equipo multidisciplinario para poder actuar. Ese equipo multidisciplinario, pues fundamentalmente está constituido por su médico de cabecera, por su nutricionista, por su trabajadora social, por su enfermera experta en el manejo de problemas oncológicos. Está el cirujano general, está el terapeuta, está el radioterapeuta, el oncólogo clínico, el oncólogo quirúrgico, ¿sí? Los cuidadores, la familia. De modo que el mero hecho de establecer un diagnóstico de un problema oncológico en tal o cual paciente implica que al comunicar esto estamos comunicando una mala noticia y se produce una crisis. Las crisis en medicina de familia son de dos tipos, ¿no? Son crisis normativas y crisis no normativas. La crisis, la presencia de un tumor en la persona y en la familia implica una crisis no normativa. Las crisis normativas son aquellos eventos que ocurren y son esperados en el transcurso de las etapas del ciclo vital. ¿Sí? En cambio, las crisis no normativas son aquellas que aparecen en el curso de la vida y sin un anuncio previo. Y claro, provocan angustia, depresión en la persona que es sujeta a este tipo de diagnósticos. Todas estas crisis pues deben ser intervenidas, ¿no? Y es lo que se conoce con el nombre de intervención en crisis para poder manejar estas situaciones. Al ser una crisis no normativa, no esperada, no programada, pues produce un impacto profundo en la persona y en el núcleo de la familia. Y el rol del médico de cabecera, pues básicamente está en informar. Hay tumoraciones de distinto tipo y simplemente voy a enumerar algunas situaciones en las que nos podría hacer sospechar la presencia de que algo no está bien. Una de ellas puede ser la baja de peso inexplicable. La persona que tiene un tumor, pues puede dejar de comer y puede empezar a perder peso. Una persona que tiene una ronquera en la emisión de la voz, una ronquera que va mucho más allá de un tiempo esperable
al considerar que se puede tratar de una laringitis, ¿no? Otro asunto podría ser la dificultad para tragar. Sí, se conoce en el argot médico como la disfagia. Inicialmente puede ser una disfagia para líquidos, para sólidos, después puede ser mixta. Otra manifestación de la presencia de un tumor podría ser la emisión de orina con sangre, ¿no? Que se conoce con el nombre de hematuria. La presencia de sangre en el intestino, en las evacuaciones, sí, conocidas como proctorragia, podría anunciar la presencia de que algo anda mal en el tubo digestivo. La presencia de una tos crónica nos podría anunciar la presencia de problemas del pulmón. Trastornos de la personalidad, desequilibrios, mareos, caídas, podrían reportarnos presencia de tumores en el sistema nervioso central. Sí. La presencia de moretones, de hemorragias en la piel, podría hablar en favor de una neoplasia de origen hematológico. Entonces, podemos tomar ejemplos. En algún momento ya mencionamos y hablamos sobre la presencia de los tumores en las personas, sobre todo en el campo que nos compete, que es el adulto mayor, que es la secuencia que estamos siguiendo, ¿no? Entonces, también puede haber una fiebre, la presencia de alza térmica en mucho tiempo en la vida de las personas, que no tienen una explicación posible y que no obedecen a procesos infecciosos, que es lo más frecuente que ocurra en las personas que tienen fiebre. Porque la fiebre también puede ser un signo de que algo no está bien. Entonces hay algunas pistas generales que nos pueden orientar a que el paciente tiene un problema de cáncer de neoplasia. Vamos a tomar un ejemplo para situarnos en el tiempo y para hacerlo didáctico esta presentación. Tomemos el ejemplo de la dificultad para tragar. La dificultad para tragar, conocida con el nombre de disfagia, es un síntoma que ocurre en aquellas personas que pueden estar enfermas de problemas del tubo digestivo alto, ¿no? Del estómago, perdón, del esófago, del estómago. Es aquella persona que no puede pasar el bolo alimenticio porque algo le estorba en este trayecto. Puede ser inicialmente la disfagia para alimentos sólidos, y conforme va evolucionando la enfermedad, esta disfagia podría ser inclusive hasta para los líquidos. Y finalmente terminan siendo dificultad para tragar tanto de líquidos como de sólidos. La presencia de disfagia habla de una afectación del tubo digestivo alto, es decir, del esófago y del estómago. Claro que habría que considerar la presencia de patología benigna como causa de disfagia, ¿no? Trastornos funcionales del esófago, como la calasia, el presbiesófago, ¿sí? Condiciones no necesariamente tumorales, sino condiciones funcionales estructurales del tubo digestivo. Y la obligación del médico ante la presencia de un proceso de disfagia progresiva que impide y empieza a malnutrir a los pacientes, pues consiste en estudiar. Y yo diría que hay 2, 3 tipos de... Claro,
Una disfagia no necesariamente significa tumor en el tubo digestivo, pero la disfagia progresiva que va en aumento, ¿sí? Y cada vez se ve al individuo más deteriorado, pues hace sospechar la presencia de una tumoración del esófago. Hay tres pruebas fundamentales para diagnosticar problemas, que son la endoscopía digestiva alta, ¿no? Que nos permite ver directamente la presencia, la estructura, incluso la función del esófago, ¿no? Y podemos encontrar divertículos, pólipos, lesiones hemorrágicas, laceraciones, lesiones por reflujo gastroesofágico que produce la esofagitis. Y claro, cuando una persona tiene problemas del esófago, generalmente se queja de acidez y dolor y quemazón retroesternal, ¿no? Y que se van agravando en el tiempo. Entonces, uno de los estudios, si se quiere, el gold estándar para patología esofágica, pues es la realización de la endoscopía digestiva alta, con la toma de biopsias de los sitios donde sean sospechosos. Si uno quiere medir la gravedad del reflujo gastroesofágico, puede ser una pHimetría, no un estudio de la acidez, alcalinidad del esófago. Entonces, cuando el médico a cargo de manejar esta situación, pues se percata a través de la endoscopía que hay alguna u otra lesión sospechosa, pues tomará una biopsia y esperará unos días para poder dar el diagnóstico. Poco vamos avanzando en el estómago. En el estómago, pues las mismas quejas de reflujo, acidez, quemazón retroesternal, baja de peso, disfagia, ¿no? Y cuando ya el caso es avanzado, incluso podemos sentir una masa palpable en la boca del estómago. Si la endoscopía es el gold estándar para diagnóstico de enfermedades de patología digestiva alta, pues la biopsia es el complemento que en última instancia da las características clínicas de la tumoración, ¿no? Que pueden ser, generalmente, digamos, son adenocarcinomas, ¿no? Que afectan las células de la mucosa intestinal, del esófago, del estómago. Y claro, la confirmación histológica de la muestra estudiada será la única que le da al médico la posibilidad de comunicar tal o cual patología adolece esta persona. Otro ejemplo podemos tomar con el asunto de la tos. Sobre todo en aquellos pacientes que tienen antecedentes de ser fumadores crónicos y en cantidades grandes, que pueden cursar con tos o con dificultad para respirar. Así como llamamos a la dificultad para tragar disfagia, la dificultad para respirar se conoce con el nombre de disnea. Y la disnea puede obedecer a dos componentes, a una disnea o dificultad respiratoria de origen cardíaco o una disnea o dificultad respiratoria de origen respiratorio, ¿sí? O puede ser una disnea mixta, ¿no? Tanto del aparato cardíaco o el respiratorio, el pulmonar. La presencia de una tos crónica en nuestro país, realmente siempre los médicos pensamos en tuberculosis. Y claro, cuando nosotros tenemos la sospecha de que esa persona tiene un problema pulmonar, esta persona puede decirnos a nosotros que ha escupido sangre. Como en el caso del digestivo, la persona ha vomitado sangre.
En el respiratorio ha botado, en la tos ha botado secreciones parecidas a sangre o secreciones con sangre. Fundamentalmente son problemas crónicos pulmonares los que generan la disnea o son problemas tumorales por los antecedentes de tabaquismo. La otra tumoración que puede ser y sobre todo es frecuente en los adultos mayores y en los ancianos, en las ancianas, en las adultas mayores mujeres, es la aparición de un bulto en el seno, ¿no? En cualquiera de los cuadrantes, 4 cuadrantes que tiene el seno, pues uno de los síntomas que puede anunciar la presencia de una tumoración del seno, pues es la presencia de una masa palpable o de un bulto que se llama. La presencia de sangre en la orina. La presencia de sangre en la orina, independiente del grupo etario al que pertenezca, pues fundamentalmente tiene que ver con cálculos, infecciones o tumores del urotelio. La presencia de sangre en las heces, conocido con el nombre de proctorragia, de hematoquesia, podrían estar anunciándonos la presencia de un tumor en el colon, en el recto. La piel también es un asiento de lesiones, pues no. La presencia de lunares irregulares, de crecimiento rápido, que cambian de color, empiezan a sangrar, hay presencia de lesiones satélites a un lunar, también nos pueden orientar, ¿no?, a que la persona adolece de tal o cual problema de un cáncer de piel que puede ser un vaso celular, algún tipo de un melanoma maligno, entre otras. Y así podemos ir enumerando una suerte de lesiones, de síntomas, de signos que nos alertan que algo no está marchando bien en la persona. Entonces, cada uno de los sitios, cada uno de los tumores que pueden aparecer en la vida de las personas no tiene una forma de presentación y realmente es el estudio de la muestra histológica, el estudio histopatológico el que nos va a dar con la certeza absoluta de que tal o cual persona tiene un problema de una neoplasia o de un cáncer. Una vez hecho el diagnóstico, surge la otra situación que es cómo yo puedo comunicar a mi paciente que porta tal o cual enfermedad, tal o cual tumor. Y claro, hay varias maneras de poder comunicarnos, pero antes de pasar a la comunicación, pues hay varios marcadores tumorales, ¿no? Como en el caso del tubo digestivo, el carcinoma antígeno embrionario. En el caso del cáncer de ovario, pues el CA125. Es decir, hay algunas pruebas en el de próstata, pues tenemos el antígeno prostático específico y libre. En el caso de tiroides tenemos la tiroglobulina, de modo que cada una de las patologías tumorales, pues, presentan, aparte de los signos y síntomas, presentan las pruebas respectivas, ¿no? Y claro, al ser un problema tumoral, pues,
Y si la tumoración, recuérdese que la tumoración puede diseminarse a otros sitios. Digamos, una tumoración de la próstata puede invadir el hueso, invadir el pulmón, un tumor de mama puede invadir el cerebro, puede invadir el pulmón, y es lo que se conoce con el nombre de metástasis. Sin embargo, la ciencia ha avanzado de tal manera que gran parte de los tumores son susceptibles de ser tratados, yo diría que de tres maneras, ¿no? De una manera quirúrgica, de una manera quimioterapéutica y de radioterapia. Por eso es que el manejo de estos pacientes es multidisciplinario. Entonces, hago los exámenes pertinentes, estoy 100% seguro de que mi paciente o el paciente que acude a mi servicio es portador de un cáncer, tengo que comunicarle. Y hay algunas maneras de comunicarnos y eso ya depende de cada uno de los profesionales. Pueden ser yo prefiero la manera directa, mirando a los ojos, hablándole muy claro y en los términos que sean entendibles para el paciente y su familia, sin acudir a los tecnicismos, sin acudir a esa postura que suelen tener los médicos de estar en un pedestal sobre el paciente. Yo creo que la manera más adecuada y segura de comunicar a nuestros pacientes es de una manera directa. Sin embargo, en la práctica hemos encontrado dificultades para comunicar, porque la palabra cáncer significa muerte, significa dolor y sufrimiento. Y los familiares, de una manera no científica, no natural, piensan que el avisar la realidad de la condición de un paciente puede agravar la situación y puede morir más rápido. Y se oponen a que los profesionales de salud comuniquemos el diagnóstico de estas personas. Lo he vivido. Puesto que yo creo que es un derecho del paciente a saber su condición y buscar la manera de tratarse. Yo creo que el comunicar la gravedad de una patología, sobre todo de origen de cáncer, no mata a los pacientes. Ya su condición es por sí misma grave y el ocultar la información me parece que es más dañina y perjudicial que no hacerlo. Y en la práctica yo he vivido como médico de cabecera, que he visitado a muchos enfermos en los domicilios, enfermos de distintas condiciones, sobre todo estos pacientes. No estoy hablando del paciente de terminal ni en los últimos momentos de su vida, estoy hablando de una persona que es diagnosticada de cáncer. Las personas siempre tenemos esperanza de que no vayamos a tener una condición grave, no vayamos a morir y no vayamos a tener cáncer. Yo creo que el temor al cáncer ha generado una ola de fobia. Entonces, cuando se produce un ocultamiento de la información por petición de los familiares, creo que no es una buena política, ¿no? Porque el paciente tiene derecho a saber su condición. Y claro, cuando los familiares se oponen a que comuniquemos los diagnósticos, hacen que su ser querido entre en una falsa expectativa, en una falsa esperanza.
que es perfectamente entendible por el mismo paciente de saber cómo es que me dicen que no tengo nada, que tengo una cosa así, asado, crudo y cocinado. Sin embargo, yo sigo perdiendo peso, yo no me alimento bien, estoy cada vez más de hueso y pellejo, y se da cuenta, pues. Y generalmente, ¿a quién le van a buscar las 7 patas? Es al médico por no haber comunicado. Yo me recuerdo una pacientita que tuve en Carceler muchos años atrás, al inicio de mi práctica de especialista en medicina familiar. Esta señora tenía un cáncer gástrico avanzado, incurable, y cada vez me miraba a los ojos y me decía, doctor, dígame la verdad. Eh, yo voy a aceptar cualquier cosa. Y justo el rato que yo quería comunicar con mi paciente, llegaba toda la familia para impedir que yo pueda comunicar esta situación. Entonces, primero estábamos violando un derecho a saber de mi condición y a buscar la forma de tratarse. Comunico la noticia, participo la noticia y una vez pasado el impacto inicial, porque recuerden las personas cuando tienen noticias en general, pues, o cuando se comunican diagnósticos, generalmente tiende a un proceso que se llama la negación. Entonces, claro, suelen decir, a mí cáncer, a mí diabetes, a mí la presión, no, puede estar equivocado. Voy a buscar otra opinión y cosas de esas, ¿no? Entonces, mientras más tiempo neguemos la condición, pues es más difícil poder actuar sobre el tratamiento integral de estas personas. De modo que cuando establecemos el diagnóstico de cáncer de una persona, pues tenemos que discutir los tratamientos. Y tenemos que asistir. La función, la obligación del médico de cabecera, pues es hacer el diagnóstico, la referencia, la referencia, perdón, la referencia oportuna y precoz al sitio donde van a resolver. Y aquí tenemos algunas opciones, ¿no?, de manejo de los tumores. El Instituto o la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA, la Seguridad Social, que tiene su servicio de oncología, el Hospital Eugenio Espejo, que tiene, al ser un hospital de especialidades, pues tiene un servicio de oncología atestado de pacientes de diferente índole, ¿sí? Y no solamente de Quito, sino de todo el país, ¿sí? Es interesante contarles que el único servicio en el país donde nunca nos rechazaron una referencia fue el servicio de tumores de oncología clínica del Hospital Eugenio Espejo. Durante los 3 años de pandemia siempre estuvo dispuesto a recibirnos y es más, recibió a todos los pacientes diagnosticados de cáncer. Nunca nos rechazaron. Más bien cuando ya se fue superando la pandemia, pues ya se empezó a dificultar las referencias a este sitio, ¿no? Porque los tratamientos, a ver, en términos generales tenemos 3 tipos de tratamiento: el quirúrgico, el quimioterapéutico y el radioterapéutico, ¿no? Y serán los oncólogos clínicos quienes puedan determinar qué tipo de tratamiento es el más adecuado para ofertar a nuestros pacientes. O a veces, generalmente se puede hacer una mezcla de terapias, ¿no? La parte académica, científica de
del tratamiento de los procesos oncológicos, pues le corresponde a los que hacen esa especialidad. A nosotros como médicos de atención primaria nos corresponde hacer el seguimiento y el acompañamiento de estas personas, porque hay efectos colaterales severos tanto de los quirúrgicos, de la radio y de la quimioterapia, que de hecho afectan la condición general y la salud de los pacientes. Hay el equipo multidisciplinario del manejo de los pacientes oncológicos, pues está comandada inicialmente por el médico de atención primaria y su equipo de enfermera, trabajadora social, nutricionista, psicólogo clínico, psiquiatra. En la parte pastoral, pues los capellanes, los curas, dependiendo la creencia religiosa de cada uno de ellos, pues se puede ofertar este servicio, ¿no? Los fisioterapéuticos y todas esas cosas. Recordemos que al hablar del cáncer de mama, por citar un ejemplo, pues una de las modalidades hacían es extirpar el tumor, hacer cuadratectomías, hacer vaciamientos radicales axilares. Esa cirugía en el pasado era mutilante y generaba muchos problemas de orden psicológico y psiquiátrico, ¿no? La ciencia ha avanzado notablemente y ahora se puede reducir el tamaño del tumor a través de radio y quimioterapia y después intervenir en cirugía. Pero, por ejemplo, en caso de tumores del tubo digestivo, pues habrá que hacer resecciones intestinales y habrá que colocar ostomías, es decir, abrir orificios en la pared abdominal, tanto para evacuar las heces cuanto para evacuar la orina, ¿no? Y claro, el tener un orificio anal en la pared abdominal, pues le genera muchos problemas de orden psicológico, mental, emocional a la persona. Y claro, tiene que aprender a manejar su ostomía, pues, ¿sí? Tiene que aprender a manejar su ostomía, ¿sí? Tiene que aprender a limpiarse, a asearse, a bañarse. Y en cada uno de los tumores, de acuerdo a los tratamientos, pues pueden ser necesarios la contribución de especialistas en las diferentes áreas. Tumores de la laringe, pues que van a quitar la posibilidad de hablar, pues habrá que reentrenar. Si han sido traqueotomizados, pues son tantas cosas que pueden ocurrir, ¿no? Por eso es que en el tratamiento, en el manejo y en el seguimiento de estas personas, es el equipo. También es importante considerar a más de la persona enferma, pues su familia, la crisis que esto representa, ¿sí? Y claro, el seguimiento es importante. Y ahí viene nuevamente aquello que yo siempre he fomentado y he conversado a través de las diferentes entrevistas que tenemos los médicos, pues, de hacer un acompañamiento, lo que nosotros llamamos intervención en crisis. Acompañamos a nuestros pacientes para ir solventando la serie de dudas. Porque un paciente con una tumoración, con un cáncer a cuestas, es una persona que sufre mucho, que tiene mucho dolor, mucha tristeza, un dolor del alma me refiero, ¿no? Independiente del dolor que puede generar
la tumoración. Y el cáncer por lo general está asociado a dolor físico. Entonces habrá que buscar las alternativas terapéuticas de acuerdo a las necesidades específicas, ¿no? Si se trata de tos, pues habrá que buscar cómo ayudar a aliviar la tos. Si se trata de un problema de dificultad respiratoria, habrá que aprender a manejar esa disnea. Si el sangrado digestivo producto de un cáncer y todavía no está resecado la tumoración, pues, y que está provocando anemia, pues habrá necesidad de corregir la anemia a través de hierro, a través de transfusiones sanguíneas. Y lo que es interesante, pues, es la conformación de los grupos de pares, ¿no? Porque que yo conozca, puedo estar equivocado, pero yo no he visto agrupaciones yo no he visto agrupaciones de pares que puedan, son grupos aislados que existen, ¿no? Que hacen sus reclamos, sus derechos. Y el problema va por la pronta asistencia, pronta atención de las referencias de estos pacientes. Cuando una persona es diagnosticada de un cáncer, obviamente no podrá ser manejado en el primer nivel. Tendrá que ser referido de preferencia al segundo nivel y con mejor garantías al tercer nivel. Porque ahí pues será sujeto de quimioterapia. Y los tratamientos quimioterapéuticos no son baratos, son costosos y tienen efectos colaterales importantísimos, ¿no? Generalmente son sesiones de quimioterapia, ¿no? Y las quimioterapias les dejan profundamente debilitados a los pacientes, inmunodeprimidos, con caída del cabello. Realmente una sesión de quimioterapia es una prueba para el ser humano que, aparte de tener esta condición tumoral, quizás yo no diría incurable, porque ahora la ciencia ha avanzado de tal manera que la gran mayoría son controlables y muchos son curables, sobre todo cuando son diagnosticados oportunamente. Entonces, cuando hay un grupo de personas, algo que falla también en el manejo de los niveles es que cuando se refiere a los pacientes oncológicos para su resolución del tipo que sea, no hay una contrarreferencia de los servicios. Y realmente se nos pierde, se nos pierde. Nosotros en nuestra labor de docentes de posgrado con nuestros alumnos, lo que solíamos hacer es asignar el seguimiento por parte del médico pasante de medicina familiar a través de la obtención de los datos de contacto de las familias, pues hacer un seguimiento y creo que si no porcentualmente grande, pues de todas maneras hacíamos un seguimiento de las personas que tenían tumores, ¿no? Tenían tumores y podíamos seguir su desenlace quirúrgico, su desenlace en las otras modalidades de tratamiento. Se me está escapando que en el diagnóstico de los tumores, pues tiene mucho que ver la radiología, la ecografía, la resonancia magnética y la tomografía. Todos estos tumores, hay una clasificación, la TNM, que significa tumor, nódulo, metástasis, ¿no? Y todos los pacientes tienen que ser clasificados, tienen que ser gradados, sí, para decir, este paciente se encuentra en este nivel de tumor y es lo que le corresponde. A más precoz el diagnóstico, más posibilidades de salvar su vida. Siempre habrá
la idea de el regreso de la tumoración. Sí, eh, había un axioma que creo que puede estar pasando de moda, ¿no? Paciente de cáncer muere de cáncer. Sin embargo, ahora la ciencia le puede ofertar, y yo he visto con profunda satisfacción, yo soy un creyente, y yo creo que la mano de Dios siempre estará por sobre todos los profesionales de la salud. Sin embargo, la labor que hacen los oncólogos, los clínicos, los quirúrgicos, los cirujanos, pues sí, de trabajar, de extirpar estas tumoraciones, pues es una labor inmensa. Estoy hablando del aspecto puramente científico, académico. Sin embargo, los médicos de atención primaria, los médicos que hemos hecho la especialidad en medicina familiar, tenemos esa virtud de hacer un acompañamiento, y nuestro acompañamiento generalmente para las personas que practicamos esto puede ser un acompañamiento de orden espiritual, que da muchísima ayuda, que fomenta esperanza, que acompaña a nuestros pacientes, le damos una asistencia integral en los aspectos biopsicosociales y espirituales. Y claro, pues, si tiene una ostomía, pues la enfermera será la encargada de educar a su paciente para el manejo de su ostomía. Si tiene una traqueostomía por una obstrucción de la laringe, por una obstrucción del esófago, por cosas de eso, habrá que pedir a la enfermera que eduque en el manejo de esas ostomías, ¿no? Y dependiendo, ¿no? Dependiendo del sitio afectado, pues requeriremos del fisioterapeuta general, del respiratorio, ¿sí? Y el cuidador de la persona con cáncer, ¿sí? Es un enlace importante. Para nosotros la presencia del cuidador es un nexo bien interesante en la relación, porque es con quien nos comunicamos, porque es quien maneja directamente al paciente. La nutricionista pues es un puntal grandísimo en el manejo de estas personas, ¿no? Porque tendrán que prepararse sus fórmulas, sus combinaciones adecuadas para evitar los procesos de desnutrición, tanto por el efecto de la tumoración, cuanto por el efecto de las drogas que se utilizan o de las cirugías practicadas, ¿no? Entonces la nutrición, el trabajo social, el enlace, pero cuidador es básico en, en nuestra acción, ¿no? Las terapias de grupo, ¿no? Conseguir, por eso se hacen las agrupaciones. El propósito de las agrupaciones, no estoy hablando del voluntariado, eso es otra cosa, ¿no? Estas agrupaciones de pacientes oncológicos, pues, luchan por los derechos de los pacientes, ¿no? Es conseguir a través de vocerías, de plantones, ustedes conocen a la perfección, sí, la dotación de estos medicamentos que tienen costo, porque hay un desabastecimiento con mucha frecuencia, ¿no? Entonces están ahí, están molestando, están consiguiendo las fundas de ostomía, están consiguiendo las fórmulas alimenticias, están preocupadas de la movilización de estos pacientes, entonces tienen transporte para que vayan a las quimioterapias, para que vayan a los procesos quirúrgicos, a las rehabilitaciones, ¿sí? A la dotación de alimentos, a la dotación de insumos. Para eso sirven las agrupaciones y para juntos, poder brindarse un soporte emotivo, ¿no? Eso es con respecto al diagnóstico, al manejo y al acompañamiento de los pacientes oncológicos. Esto, como les dije, nos lleva
una comunicación exitosa con nuestros pacientes y con nuestras familias. Ningún paciente se muere porque le comunicamos que tiene cáncer. Y jamás podemos decir, mire, las estadísticas nos dicen que tiene 5, 3, 4, 10 años de vida. Las estadísticas son números que podrán decir, ¿no? Pero uno como médico al menos no puede aventurarse a decir, mire, le quedan tanto tiempo de vida. Esa me parece que es potestad de Dios. De saber cuándo tendremos que partir y si partimos por la enfermedad del cáncer o por sus complicaciones, tanto propias de la enfermedad cuanto por los medicamentos. Las agrupaciones sirven para asistir, para conseguir medicamentos, para conseguir insumos, para hacer terapias grupales, terapias personales, terapias familiares, para no dejar, porque un paciente oncológico lo que requiere es mucho amor, respeto y consideración, ¿no? Y en eso es importante, ¿no? Porque yo creo que la esfera espiritual es la que menos manejamos. Bueno, no todos, ¿no? Yo sí tengo el agrado de decir que en mi formación académica, pues la presencia de Dios siempre estuvo presente en nuestro caminar y nos ha ayudado mucho. Yo puedo dar testimonio de tratamientos exitosos, sí, y del apoyo que significa la espiritualidad, ¿no? Que sea muy claro que no es religiosidad, no, sino es espiritualidad, que para mí es un aspecto fabuloso de la práctica clínica. Hoy estoy retirado de esta práctica, mi vida ha transcurrido entre todo esto, ¿no? Entre asistir a pacientes y estos temas a mí me agradan sobremanera, ¿no? No estoy hablando, aquí hemos abordado tres cosas. El paciente oncológico, la crisis no normativa que produce, la intervención que podemos brindar, ¿sí? Decir que cáncer no es igual a muerte, ¿sí? Que hay esperanza, que hay tratamiento, que hay curación. El acompañamiento es básico, la comunicación es sustancial, ¿no? Y no podemos, bajo ningún punto de vista, ocultar la verdadera gravedad de la información. Yo creo que el paciente no se va a morir porque yo le comunico que tiene cáncer, sino que va más rápidamente a aceptar su condición y luchar por su condición. Las personas que tienen cáncer son unas personas, por eso les dicen guerreras. Las sobrevivientes del cáncer son guerreros, guerreras, que han logrado, que han tenido una segunda oportunidad. Son increíblemente luchadoras. Son interesantes esas personas, como quienes inspiran mucha emoción, emotividad, pues los niños con síndrome de Down, esas personas que mismo tienen tumores, cáncer, ¿no? Donde se puede hablar muy de frente las expectativas y las posibilidades de vida. Entonces hemos abordado el paciente oncológico, la ayuda terapéutica, los grupos de apoyo, la comunicación, la fe y la esperanza. Y los grupos de pares que ayudan a superar, ayudan a enfrentar esta grave situación, ¿no? La otra ya le corresponde al Estado desde el punto de vista constitucional, ¿no? Es decir, dotar de los medicamentos, dotar de los sitios donde se puedan hacer las radioterapias, las quimioterapias y toda esa suerte de tratamientos que por sí son costosos. La presencia del cáncer en una persona es una crisis tenaz, ¿no? Que abarca los aspectos sociales, afectivos, económicos, culturales de las personas, ¿no?
Pero bueno, pues el propósito del médico es brindar la esperanza que cada uno de ellos requiere, ¿no? Hasta aquí, mi estimado Marco, hemos hablado. Me parece que la próxima semana, Dios mediante, pues estaremos hablando de los cuidados al final de la vida, los cuidados paliativos, el paciente terminal, ¿no? Hay que luchar mientras hay esperanza, mientras hay vida, mientras la calidad de vida no se vea deteriorada más de lo que ha causado la enfermedad, ¿no? Pero siempre podemos ofrecer la esperanza, ¿no? Y como dice el consabido dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Los médicos, si no practicamos espiritualidad en nuestras intervenciones, pues no estaremos haciendo nada, 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 nada. Yo he aprendido que la espiritualidad es un eslabón importantísimo en la atención integral de las personas. Muy Eso bien, es, mi estimado amigo. muy bien, mi doctor José. Con todo el gusto del Un mundo. gusto, Gracias. un gusto. Cuídense mucho. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, mi doctor Pepito Eras. Buenas noches. Yo soy tu consentida.